O la escritura hoy es de Hechos 8 del 26, versículo 26 al 40. Este texto, no para un poco de contexto, viene después de los eventos de Pentecostés. Todos los miles de gente escuchando en su propio idioma oyendo. Después del principio de esas comunidades que empezaron en Jerusalén. Esto después que Esteban fue antes del primer mártir cristiano. Ha pasado mucho en Jerusalén. Y hemos llegado al lugar de la historia donde el Espíritu Santo, que es el primer actor de este personaje, de este libro, empieza a ver el Evangelio hasta fuera de Jerusalén, hasta aún más allá de Samaria. Entonces como que regresamos a Jerusalén, pero nunca va a ser igual. Esta historia es el principio de un cambio sísmico que va a pasar ahí. Todo eso en mente, escucha las palabras. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces, él se levantó y fue. Y, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñaré? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que él leía era eso. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudó delante de él que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la cantará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y le dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón. Así es que Felipe y el eunuco bajaron. Si crees todo corazón, bien, te puedes respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó para el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arriaba a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y le dijo, estás en su camino. Pero Felipe se encontró en Azote, pasando, anunciando el Evangelio en todas las ciudades de Jerusalén. Palabra de Dios. Qué historia llena de ambiguación. El ángel le dijo a Felipe que lo llevó al camino. Y este camino era un desierto, y el camino a Gaza fue reemplazado en el 57 después de Cristo. No, antes de Cristo. Así es de que este tiempo va, como quien dice, a un pueblo donde no hay nada. Entonces el camino puede decir que este es el camino a ninguna parte. Es donde le dice a Felipe que vaya. Entonces hay caracteres o personajes ambiguos. Felipe, si pueden buscar en su cerebro, en mayo hablamos de los 7 diáconos que fueron nombrados para ayudar con las necesidades de los helenistas. Felipe es uno de ellos, diáconos. Felipe debería ser en Jerusalén, asegurándose que los judíos diásporas han tenido representado y que tengan su necesidad, han sido cuidado. Él decidió ir fuera de su
trabajo, lo que fuera lo que dice su trabajo. Podemos decir que es un diácono confuso. El otro personaje principal es el etíope, el eunuco. Es el etíope, el eunuco, que es un oficial de Cándace. Pero ¿dónde está? Él va de un camino de Jerusalén a Gaza. Está en un lugar de forastero. Él es un forastero. Es un forastero en un camino hacia ninguna parte. Y es un eunuco. Algunos saben un eunuco qué es, otros que un eunuco es una persona que fue castrado. Quizás fue antes de la pubertad, quizás fue antes de su consentimiento, siendo castrado por todos los detalles, pero quiere decir que nunca ha pasado la pubertad. Su voz no ha caído, no le crece vello en la cara, quizás tiene un cuerpo más femenino, no puede tener hijos. ¿Qué quiere decir? No quita la categoría, el concepto de masculinidad, lo que los romanos dicen. Esta persona, el género es ambiguo en el día de hoy. Quizás se puede decir como una persona queer. Este etíope eunuco es un queer forastero. Simultáneamente puede decir la isla que está a cargo de todos los cándaces del todo el tesoro. Tiene estatus. Y tiene un alto rango en el reinado de la reina. Y como género y como eunuco, quizás por eso lo eligieron, porque es más para eso. Él no es un hombre libre, él está atrapado en un espacio de poder limitado. Un forastero raro, confinado a un rol, a un papel de estatus y bienes. Y si no es nada, su religión no es muy clara. Ha sido a Jerusalén a adorar. Pero como eunuco, según Eunuco y Deuteronomio, él no puede ser parte del grupo de la comunidad judaica o del templo de ritos. Pero según Isaías, los eunucos son aceptables y lo pueden aceptar. ¿Este está dentro o está afuera? No sabemos. Su identidad religiosa es un poco ambigua. Un forastero raro con una identidad religiosa no identificada. Y con la historia tenemos un diácono confuso y un forastero raro con una identidad religiosa no identificada. Soy una persona de teatro y esto se ve como algo podemos usar en una improvisación. Y todo lo que es ambiguo tiene preguntas, muchas preguntas. Y preguntas en esto, como Daniel enfoca un poco lo que dijo Daniel, que se iba a seguir en ese texto. Primera pregunta. Después de que Felipe siguió a las instrucciones del ángel, y tú preguntas, entonces dijo el Espíritu a Jehová, en Isaías, le dijo a Felipe, ve y alcanza con ese carro. Y Felipe corrió para poder hacer. Y después hizo la primera pregunta. ¿Entiendes lo que estás leyendo? Y usted nota que él no dice, déjeme explicarle lo que está leyendo. Él está curioso. Hemos hablado de esto. Que la curiosidad puede ser algo fantástico para una manera de hospitalidad. Es una manera de poder invitar nosotros mismos al espacio o los pensamientos de otra persona en lugar de pretender de que sabemos lo que está pasando. Y sabe que las primeras palabras de Felipe son la ambiguación del forastero. No dijo, ¿qué estás haciendo un eunuco etíope leyendo Isaías? Sino él dio cuenta que esta escritura le llamó la imaginación al otro.
Tus primeras palabras de curiosidad de eso. El eunuco respondió a la pregunta de Felipe. Una pregunta de sí mismo, llena de humildad y gracia. ¿Cómo puedo? Alguien me guía. ¿Me escuchan esa? A ver cómo está abierto, cómo está vulnerable. Él invita a Philip a que lo acompañe en el camino. Me imagino que es Felipe un diácono que está pidiendo, como quien dice, un ride. Y entonces, y el eunuco lo levanta así, llevarlo a un pueblo fantasma. El eunuco estaba listo para escuchar buenas nuevas, y Dios lo sabe. Y Dios conoce a este humano que es receptivo y está listo. Dios lo ve y lo ama. Y va tras él como un diácono confuso. Y ahora venimos a la tercera pregunta. La tercera pregunta me duele el corazón un poco. Voy a leer el pasaje de paz de que el eunuco está leyendo. Primero recuerde quién es este eunuco. Lo hicieron, lo castraron, su cuerpo fue cambiado. Su cuerpo no cambia, no crece pelo, nunca va a tener una voz profunda, no va a poder tener hijos sin consentimiento de él. Lo hicieron un raro. Y ahora, con todo eso en mente, lo que está leyendo de Isaías 53, como está en el 8 de Hechos. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo tranquila. Así no abría su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. El eunuco le pregunta a Felipe, ¿de quién? Si puedo preguntar, ¿el profeta está hablando de sí mismo o de alguien más? ¿Qué escucha? Muchas, pues, esta siempre se ha interpretado seguido que quizás fue la curiosidad del eunuco sobre el Mesías. Pero escucho algo diferente, no soy el primero. Un erudito, Willie James Jennings, llama este pasaje como un cuerpo de dolor y desgracia. Así que me pregunto yo, ¿de quién es esta persona a quien el eunuco se refiere? Quizás el mismo. Quizás el eunuco no está preguntando, esta escritura no está apuntando a un Mesías. Quizás el eunuco está preguntando, ¿Dios le interesa de mí? ¿Se preocupa por mí? No sabemos cómo Felipe respondió a esa pregunta. Lo que sabemos es que la conversación lo llevó a Felipe a compartir las nuevas de Jesús. Y tengo que imaginar que Felipe reveló la compasión de Jesús a este humano, y Jesús, que entiende dolor y amargura y complejidad y ambiguaciones, y viene al camino así como estamos en medio de todo esto. Jesús, que se preocupó suficiente para este humano, para decirle a un diácono para que lo espere en un camino hacia no a ningún lado, para que puedan encontrarse, tener en este momento, en esa hora, de todas las gente que estaban creyendo, siendo bautizado en el Hechos. Ahora tenemos la historia de un individuo, una persona que buscaba a Dios y que Dios lo encontró en el camino hacia ninguna parte. No sabemos la conversación que tiene, es privada, pero me imagino que es personal y muy humano. Me imagino que soy yo, como el libro que me dieron
cuando Ginebro. Este no es un panfleto. Esto es personal, muy profundo. La conversación, lo que era en esa conversación, va hacia la cuarta pregunta. Este camino donde sea, y había agua, quizás alguna pozo que quizás fue lleno durante la lluvia, una señal de Dios que está ahí, llevarlo a ese lugar. Y el etíope pregunta, mira, aquí hay agua. Estoy viendo, aquí hay agua. ¿Y qué es que me previene que me puedas bautizar? Aparentemente nada. Algunas traducciones dicen que tiene que meter una explicación de Felipe ahí. Pero no hay nada en esos textos. Nomás dicen que el carro paró, el eunuco y Felipe entraron al agua, lo bautizó y se salen y ya. Es así de simple. Este es bautismo del espíritu y cuerpo, libremente y espontáneamente dado a una persona de un cuerpo ambiguo y religión. El cuerpo, con desgracia y el dolor, encontró su cuerpo en Jesús. ¿Y qué creen? Y ese mismo cuerpo, el eunuco ahora bautizado, se mantiene un eunuco, no se convierte de lo que él era su rara. Este no es algo, un narrativo de sanamiento. Ha aceptado tal como es. El bautismo de este punto en la historia es la iniciación derecho para ser parte de la comunidad de Jesús. Este forastero raro que estaba en un papel de estatus y bienes es rápidamente y con pronto viene a ser parte de la comunidad de fe, parte del cuerpo de Cristo, así nomás. Y esta ha sido canonizado en la escritura, la primera de la historia fuera de los niños, de los hijos de Jesús, está de los pueblos de Israel que ha sido a Jesús. Y este es un bautismo abrupto en lugar de una conversación de catequismo. Estos dos, después Felipe se va. Estos no siguen juntos. No sabemos el resto de la historia. Que me trae la última pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasó? Tradición de la iglesia, más adelante dice que así fue como la historia de Jesús llegó a Etiopía, que esa es la origen de la historia del cristianismo cóptico. Quizás puede ser cierto. No creo que sea el punto de la historia. Creo que Dios se preocupó suficiente por esta persona que mandó a Felipe a ese camino a ningún lado para que se encontrara con él, para que cambiara a ambos. Por un momento, un diácono confuso y un forastero raro compartían el mismo camino a ningún lado. Entonces, ¿qué camino estás llamado a seguir? Espérese por un sinnúmero de preguntas. ¿Está listo para seguir a correr de un carro? ¿Está listo para invitar a un diácono que está pidiendo ayuda? Usted se meterá al carro del otro cuando lo invitan. Vamos a extender la curiosidad, como Felipe. Vamos a ser vulnerable. Hacer preguntas como el eunuco. Vamos a confiar suficiente para decir nada, para decir que se mantiene, que mantiene a un hijo de Dios y el bautismo. Estamos listos a seguir las guías del Espíritu Santo en el momento, aunque la historia no ha sido escrita y está sin saber. Esas son algunas preguntas que yo tengo. Quizá ustedes tengan quizás más. El amor de Dios cruza cada humano.
Y el amor de Dios está sobre las ambigüedades. Y yo pienso que esta iglesia anhela unirse a ese amor de Dios.